Buenos días a todos nuestros amigos. Vamos a comenzar con esta llave maestra analizando el tema de las decisiones financieras, económicas y fiscales que ha tomado este gobierno a lo largo pues, de su periodo de ejercicio de la nueva administración, y para lo cual tenemos invitados a Jorge Macías, el cual ya nos ha acompañado en mesas anteriores. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Iván. Un saludo a Humberto y un saludo a Abel. Gracias. A Abel Cornejo también, que ya nos ha acompañado en otras mesas de análisis. Abel, muchas gracias por tu compañía el día de hoy. Al contrario, saludos a todos. Gracias a ti. Gracias. Y a Humberto Espinosa, que también ya ha estado con nosotros en otras mesas de análisis. Humberto, muchas gracias. Nuevamente bienvenido. Gracias, Iván. Buen día a todos. Jorge, Abel. Pues bueno, iniciamos con este tema. Hay muchas reformas que se han hecho. Tendría que ser importante analizar si este gobierno ha hecho más que otros, si han sido más importantes o no, pero finalmente hoy nos encontramos con cambios laborales, el famoso TECMEC, las AFORES, los cambios fiscales, los cambios económicos, en fin, un sinnúmero de situaciones. ¿Qué podemos comenzar a decir de estas decisiones que ha tomado este gobierno, Abel? La verdad de las cosas es que de inicio estoy contento y tranquilo, a diferencia de otras emisiones donde estuvimos en el pasado. Contento y tranquilo porque me parece que las personas hoy están más preocupadas de lo que pasa en su país y eso es bueno. Me parece que la opinión pública está bastante más activa que en otros gobiernos. Creo que también eso es bueno. Si bien hemos escuchado un sinnúmero de ideas, de propuestas, me parece que al final lo que está llegando ya en términos de una reforma, sin yo quedarme contento, sí me quedo tranquilo, porque creo que, por ejemplo, las AFORES se quedan en donde se deben de quedar. Me parece que la discusión de las aportaciones inicia. Me parece también que hoy estamos entendiendo lo importante de tener tasas de interés bajas. Me parece que las empresas están comprendiendo que es momento de apalancarse para sacar provecho de estas tasas de interés bajas. Me parece que también el gobierno está siendo consciente que va a haber una baja de los ingresos que van a tener el siguiente año, no solo por parte de las empresas, sino también las personas vamos a tributar menos el año que entra. Entonces me parece, Iván, que estoy tranquilo, estoy un poquito contento y creo que podemos tener una excelente emisión porque hay un montón de temas alrededor de todo esto. Muchas gracias, Abel. Igual, Humberto, ¿qué tu opinión sobre estas decisiones que ha tenido este gobierno ya en materia de reformas económicas en general? Pues desde la óptica de Abel, también reflexionando un poco, creo que es importante. Esto ha generado una serie de puntos de vista sociales en donde se empieza a hacer cada vez un debate más amplio desde diferentes puntos de vista. Creo yo, desde mi óptica, que la situación se empieza a cerrar para ya no tener justificaciones para el gobierno de la eficacia o ineficacia que puede tener las políticas públicas. Desde mi óptica y desde mi trinchera, me preocupa un poco la situación, mejor dicho, bastante, de ver a varios empresarios en situaciones críticas en el contexto de que tienen que estar tomando decisiones tajantes y radicales, y que lamentablemente la estructura se empieza a mover en recorte de personal, tratas de eficientar recursos internos, y eso implica también el recorte de gasto. Entonces, si lo empezamos a ver desde una óptica de un ciclo, se empiezan a romper cadenas económicas que pueden traer consecuencias graves. Ese es un punto estrictamente empresarial, pero creo que no podemos cerrar los ojos a la realidad que ya estamos viviendo en descontento social, en descomposición de seguridad, en descomposición de otros muchos factores que empiezan a hacer más grave la situación social. El caso de las feministas, cada vez casos más graves de inseguridad en el corazón de la Ciudad de México, casos más impactantes como el tema de los niños que sucedió en el centro histórico, y un sinnúmero de situaciones. Pero bueno, finalmente tenemos que seguir adelante y tratar de encontrar los elementos positivos. Gracias, Humberto.
La misma pregunta para ti, Jorge, como para cerrar esta como pequeña introducción, tu opinión sobre estas decisiones que se han tenido que tomar, toda esta serie de reformas. Sí, bueno, las decisiones económicas en la época de pandemia han sido difíciles no nada más para el gobierno mexicano, es un tema generalizado. Eh, Hay personas a las que les gusta, por ejemplo, la opinión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de la USAID o de otros organismos multilaterales que se expresan con respecto a las políticas que haya en torno a ciertos países. Eh, Hablando de eso, apenas terminó la revisión, la consulta del artículo cuarto que realiza el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, en donde felicitan a las autoridades mexicanas por tomar medidas oportunas para mitigar los efectos de la pandemia en la salud de las personas y en la economía, y por preservar políticas y marcos institucionales muy sólidos, según lo frasea el directorio ejecutivo. Señalaron que se esperaba que la recuperación económica sea gradual, al igual que el gobierno y al igual que los gobiernos del mundo, y que en el contexto de considerables riesgos e incertidumbres sobre la evolución de la pandemia. Y ese es el principal problema al que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? ¿Cuándo llegará la vacuna y cómo entonces podemos comenzar con la recuperación sólida en términos económicos? Hace poco el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, decía, bueno, haciendo la aritmética, si en el cuarto trimestre del 2020 el Producto Interno Bruto crece 0%, la disminución del PIB anual será de menos 9.4%. Si crecemos en ese trimestre 1%, el PIB disminuirá a menos 9.1% y así se iba, ¿no? Al final creo que vivimos 2 trimestres especialmente difíciles por la pandemia, eso es evidente. Sin embargo, también hay que decir que esta racha de estancamiento se presenta desde 2017 y también hay que decir que llevamos 30 años de bajo crecimiento económico. Entonces, las decisiones que ha tomado el gobierno en este ambiente de turbulencia económica y de salud de la población, creo que han sido en general positivas. No es mi opinión nada más, sino de algunos otros organismos como el que mencionaba, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y otros actores. Gracias, Jorge. Yo también opino de que tenemos que analizarla desde otra óptica y perspectiva las cosas, porque tampoco tenemos ahorita que satanizar a este gobierno, sino lo que tenemos que juzgar es qué es lo que, o analizar qué es lo que está haciendo, ¿no? Y me voy otra vez, al revés, ahora empiezo por ti, contigo, Jorge. Estas decisiones que han tomado como en otros sexenios, con otros cambios, reformas energéticas, control del tipo de cambio, etcétera, etcétera, ¿qué resultado ves que llevarán más allá de la pandemia, ¿no? Porque aquí lo importante es que la pandemia pues, será algo que pasará, como muchas cosas, pero lo importante es, ¿dejará cimientos para otro tipo de economía más sólida? ¿Dejará cimientos para que haya un desarrollo empresarial, para mejores condiciones de vida de la sociedad, para una mejor sociedad? Bueno, yo creo que sí. Como respuesta uno, parte de las decisiones fue no incrementar los niveles de deuda pública, no nada más para no enfrentar la pandemia, sino en términos generales desde que entró el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, hablando ya de la relación también con el COVID y la pandemia, también se decidió no elevar los impuestos ni realizar modificaciones profundas que implicaría una reforma fiscal tal vez que hubiera sido justificable con la pandemia, ¿no? Entonces, la tarea que está realizando actualmente en esa reorganización de las funciones que está realizando el SAT, las nuevas atribuciones que se le está dando, pues también son bastante sobresalientes, ¿no? Hablando de la recaudación que está realizando vía fiscalización, por ejemplo, a los grandes contribuyentes me parece destacable, son más de 200,000 millones de pesos los que está recibiendo a través del rubro de fiscalización. Comparado, es más de 2 veces lo que se recuperó en 2019 por este mismo proceso de fiscalización que rondó los 100,000 millones de pesos. Es decir que estos ingresos también se obtuvieron solo de 719 grandes contribuyentes, ¿no? Que fueron los auditados y no interpusieron además ningún juicio, lo que hace pensar
que pues están de acuerdo evidentemente con la deuda que tenían, ¿no? Entonces aquí hay un proceso también de reorganización profunda de la institución y de la administración pública desde mi punto de vista. Se decide no aumentar, hablando de la política fiscal, no aumentar los impuestos, sino más bien ajustar las capacidades y aplicar la ley, ¿no? Lo cual me parece bastante positivo y sienta las bases para en un futuro tal vez pensar en una reforma fiscal redistributiva y profunda que bien le hace falta al país, en virtud de que hemos dependido y nos hemos sostenido de la explotación petrolera más que de otro tipo de capacidades. Sabemos todos que México no es un país que especialmente recaude y que se destaque por eso, ¿no? A comparación de otros países más pequeños como Costa Rica o también más grandes como Brasil y Argentina. Tenemos esa tarea pendiente y yo creo que el gobierno sí está trabajando. Ahora, ¿está sentando las bases el gobierno para una transformación profunda? Yo creo que sí. Y tiene dos premisas a través de las cuales trabaja. La primera, y la que es evidente, es primero los pobres, y la segunda es separar el poder político del poder económico. Y eso es lo más difícil, yo creo, y tal vez es lo que está quedando a deber. Sería, desde mi punto de vista, el siguiente paso cuando la pandemia pues acabe. Gracias, Jorge. Humberto, la misma tesitura, ¿crees que nos deje nos lleve a una mejor sociedad, a un mejor país, a una mejor economía? Yo creo que sí, Iván. Yo creo que ya era un tema que era necesario socialmente hablando, un cambio radical. Creo que ya había un hartazgo generalizado de que hubiera concentración de poder, concentración económica, que se mezclaran ese tipo de situaciones y ver cosas tan terribles como lo que pasó en Veracruz con Duarte, lo que pasó en Chihuahua con el otro Duarte, lo que pasó en Nayarit con Sandoval, una serie de situaciones que lastimaban socialmente a todos los mexicanos. Creo que sí va a haber un cambio radical. No estoy seguro que sea la fórmula correcta de utilizar el aparato del Estado con testigos de oportunidad, como lo que está pasando ahorita con el caso de los Emilios, Lozoya y el otro Emilio, oficial mayor de Sedesol, en donde se está utilizando. Gracias, Sebadúa. Gracias. Para fines estrictamente, creo yo, políticos, más que de justicia como tal. Pero bueno, finalmente es parte de una transición. Qué bueno que se está haciendo. También creo que las intenciones del Ejecutivo Federal de forma general son viables, son loables y creo que era lo que necesitaba el país. Por eso creo que ganó de forma tan aplastante. Pero creo que ya en el contexto de la realidad los está rebasando un poco. Sí va a haber cambios sociales, sí está dejando bases para una situación de una transformación, creo yo que más operativa, mental, que eso es lo que necesitábamos en México, pero no estoy seguro que le alcance los mecanismos que está implementando. Creo que la intención es buena, pero la operación es muy mala. Gracias, Humberto. Abel, la misma pregunta. ¿Crees que nos deje un mejor país? Que sabes que, Iván, no estoy del todo convencido que no hacer es hacerlo bien. Y déjame te explico un poco. O sea, si hoy en el resultado de la pandemia no hacemos algo distinto, no vamos a tener resultados diferentes. Okay. Si no era momento de incrementar la deuda, si estamos frente a una baja de los ingresos tributarios, porque no va a haber estos ingresos adicionales que vienen de estas empresas que, si bien lo ha dicho Jorge de manera adecuada, pues han reconocido la deuda que han tenido, no significa que van a llegar a la misma cantidad de ingresos el próximo año. También significa que después de la pandemia habrá muchísimas personas que no tengan un empleo, que tampoco tributen de la misma manera. Aquí lo más importante es preguntarnos cómo le vamos a hacer para que las personas recuperen sus empleos y la velocidad con que se debería dar esta recuperación en los empleos. Creo que aquí estamos haciendo cosas que en el futuro harán que las personas tengan empleos de mejor calidad, como por ejemplo lo del outsourcing. Creo que parecería algo bueno para que en el futuro las personas tengan empleos que tengan una mejor calidad. Creo que el problema donde se están quedando cortos es en la velocidad, en la cantidad de incentivos que deberían hacer para que, como bien lo decía Humberto, las empresas se puedan recuperar de mejor manera. Hoy tenemos la parte monetaria donde bien se pueden endeudar para volver a arrancar sus negocios,
Hoy cumplimos un año del primer caso de COVID-19 en China. No necesariamente reconocido, pero sí detectado. Las empresas llevan ya bastante tiempo bajando poco a poco su calidad de endeudamiento, su calidad crediticia, y hoy tampoco tienen mucho margen para volver a arrancar en la medida que la economía lo necesita. Entonces, creo que el problema no solo va a ser una base sólida de arranque, sino que la economía necesita más velocidad para recuperarse. Y me parece que ahí es donde se están quedando cortos, en hacer cosas, en propiciar que la economía crezca más rápido, que los empleos se recuperen más rápido. Y creo que en esa medida podemos hacer una economía mejor. Hacia atrás o hacia adelante, lo que podemos hacer una reforma fiscal para el futuro nos ayudará como país. Hacia atrás podemos decir un montón de cosas. Venimos de un 2019 de cero crecimiento. Sin lo mejor nos va el 9% de crecimiento este año. Me parece que es el momento de hacer algo distinto. Insisto, no hacer no necesariamente es hacerlo bien. Correcto. Gracias, Jorge. Humberto, inicio contigo el bloque. Ya hablamos los tres de la recaudación, del futuro económico, del desempleo, de las empresas. Y aquí quiero introducir esta pregunta. ¿Estas reformas benefician o perjudican a las pymes? ¿Las va a ayudar? Recordando que son el esquema más flexible que se adapta automáticamente a las reformas y es el pilar del empleo en cualquier país. Pues mira, a grosso modo yo creo que, insisto, creo que el tema de la política que están aplicando en el gobierno per se no es mala. El problema es que la instrumentación empieza a generar complicaciones operativas de un esquema al que estábamos acostumbrados en los últimos, no sé qué te gusta, 50 años, y eso empieza a generar muchas complicaciones operativas. Un ejemplo de ello es el tema de los factureros. Era un mal, un cáncer que estaba ya rebasando la actividad económica lícita de la ilícita. Ya era muy común que en cualquier despacho de contadores te ofrecieran facturas. Que estén erradicando o intentando erradicar con eso, estoy totalmente de acuerdo. Creo que todos en su sano juicio, entendiendo el ciclo de un negocio, entendiendo el ciclo de una contribución, se necesitaría estar loco para estar en contra de una política así. El problema, Iván, es que mismo tema pasa con la subcontratación. No está mal que lo regulen y que lo regulen fuerte, porque están abusando de esa figura y abusaron de forma desmedida con la facturación apócrifa, operaciones simuladas. El único tema, Iván, es que el diagnóstico no es erróneo. La operatividad es donde se sale totalmente de contexto. ¿Por qué tratan de criminalizar con políticas públicas al empresario? Eso no es lo correcto. Creo que lo correcto es, tal vez están eficientando procesos. Dale más armas al SAT. ¿Qué hicieron en el SAT? Recortaron personal. No pueden con la actividad. Se están tardando en admitirte un recurso de revocación. Se están tardando 2 o 3 meses. Sí. Le estás quitando dientes, operatividad al órgano recaudador. ¿Qué está pasando con la Procuraduría Fiscal? También no se dan abasto. Salieron con 2 o 3 golpes mediáticos de denuncias y hasta ahí se acabó. Tampoco tienen personal de fuentes inmediatas. ¿Qué está pasando en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Está céfala, están cerrando oficinas. Yo creo que ahí el problema es ese tipo de situaciones, ese embudo que están poniendo que se está cerrando, no le afecta a los grandes empresarios. Eso lo tenemos que tener claro. Los grandes empresarios hacen reestructuras internas y a lo mejor va a mover un poco su operación. Tal vez a nivel personal su estilo de vida, pero muy poco, ¿eh? A quien le pega más... recursos, ¿no? Como para hacer esos cambios. Exactamente, y no pasa nada, Iván. O sea, el tema de la infraestructura tiene la capacidad instalada. Seamos realistas. ¿Quién contrata un asesor fiscal, contador, un abogado corporativo para que te estructure una empresa, para que te enderece una empresa o para que te constituya una empresa? La realidad es que no. Aquí la regulación es muy compleja y cada vez la están haciendo más compleja. Yo creo que la tendencia es literalmente eliminar a los empresarios pequeños y medianos. Creo que es la tendencia que está pasando ahorita. Y el grueso es el que está tronando ahorita. O sea, la gran mayoría de los empresarios de pequeñas y medianas empresas son los que están en una situación de riesgo grave. Gracias, Humberto. Jorge, el mismo esquema de pregunta. ¿A las pymes les beneficia, les perjudica?
Pues mira, antes de avanzar en esta importante pregunta, quisiera también puntualizar sobre otro tipo de reformas que se han realizado de la mano de estas que estábamos hablando, y es una que se realizó en el artículo 4 constitucional, en donde se elevó a este nivel los derechos humanos que no se tenían. Ahora es obligatorio para cualquier gobierno y los futuros que se le den pensiones a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Se transforma esta idea desde el punto de vista clientelar, en la que solo si seguías o eras parte de algún grupo que beneficiaba en algún momento en las elecciones a los gobiernos, pues recibías el programa, ¿no? Este es algo que también que ya se armó y está en la Constitución y va a ser bastante difícil de eliminar. Decir que los partidos que están en oposición al gobierno votaron en contra de estas reformas, ¿no? Entonces, y solo para cerrar esa parte de los beneficios sociales que podría tener el gobierno, pues creo que también es otro ejemplo claro de que está impulsando ahí. Ahora, entiendo que tú también has tenido algunas mesas que han analizado el outsourcing. Esta reforma nueva, evidentemente no, porque pues apenas salió hace una semana, ¿no? En donde la presentó el Ejecutivo junto con sus secretarios de Estado y el director del IMSS. Lo poco que he leído, lo mucho que he leído, me aspira bastante confianza en términos de que empresas como Walmart, por ejemplo, o estas grandotas que ya que mencionaba Humberto, se verán obligadas a modificar organizacionalmente y dotar ahora sí de seguridad social a sus trabajadores, que al final eso es lo que se busca, ¿no? Dotarlos de seguridad social, ¿para qué? Para que puedan estar mitigando riesgos propios del ciclo de vida, los riesgos de trabajo, que tengan, bueno, en este caso, que ahorren para su retiro, seguro de maternidad. O sea, yo creo que eso es parte fundamental hablando de la cantidad de empleados que laboran con ellos, ¿no? De la masa salarial también que aportan. Y retomando lo que decías al principio y preguntabas, ¿beneficia o perjudica a las microempresas? Desde mi punto de vista no las perjudica en términos de los empleados que podrían tener, ¿no? Yo entiendo que podrá incrementar un tanto sus costos, pero es lo que tenemos que hacer para transitar a un mercado formal de verdad, que es lo que muchos quieren, ¿no? ¿Por qué México y por qué el resto de los países de América Latina no tienen una economía fuerte? Bueno, está muy relacionado con que tengamos mercados informales tan grandes. ¿Por qué tenemos mercados informales tan grandes? Porque no tenemos mecanismos que nos obliguen como sociedad a generar empresas y organizaciones económicas que apunten a la formalización. Será difícil y tendremos que adecuarlos, los mecanismos legales que se están generando actualmente, pero si no se generan de un golpe como lo está haciendo el gobierno actualmente, se antoja bastante difícil si ya tenemos varias décadas sin poder realizar esta formalización de la economía, ¿no? Entonces yo creo que al final va a ser positivo, Iván. Gracias, Jorge. Abel, lo mismo. ¿Qué efecto en las pymes? ¿Positivo, negativo, nada? La verdad, Iván, creo que somos un poco ingratos y te voy a decir por qué. Porque si son las pymes las que más empleos generan, deberíamos entender que llevarlas a profesionalizarlas de un golpe, ese golpe puede ser tan fuerte que las puedes matar. Esto es, las queremos mandar a un mundo donde tienen que ser profesionales, justos en los empleos que dan, pero por otro lado no los estamos capacitando, no los estamos haciendo mejores empresarios, no les estamos dando herramientas para que puedan salir de este tema tan complicado que se ha llevado, la verdad, se ha llevado los ahorros de muchos pequeños empresarios, que muchos pequeños empresarios no van a poder contratar gente porque no tienen un mercado a quien venderle. Estamos olvidando fortalecer a los mercados, estamos olvidando profesionalizar a las pymes y también se nos está olvidando este sector informal que todos lo reconocemos, que todos lo vemos, pero yo creo que con la misma fuerza que le vas a dar este golpe al pequeño empresario, se lo podrías dar al comercio informal. La verdad, muchos de los comerciantes informales sí podrían hacer frente a un pago de impuestos, sí podrían hacer frente también a generar empleos de mejor calidad.
Yo creo que no se está haciendo integral. Yo creo que el golpe sí se está viendo las caras. No sé si me explico. Sí, Sí le estamos viendo las caras a unos y las caras a otros. Y un gobierno no puede hacer eso. Y creo que eso va a hacer que las pymes tarden mucho en recuperarse. Insisto, lo más importante hoy sería generar empleos, no pedirle la profesionalización a alguien y dejar todavía libres a un grupo muy importante de la economía que, insisto, a leguas todos vemos. Entonces, creo que estas pymes necesitan más apoyo que regulación. Fíjate que yo creo que es un tema muy importante, Abel, el entender de que hoy pareciera, porque es la perspectiva que mucha gente te dice en las calles, que prefiero ser informal a ser formal, porque ya formal estoy visualizado con el Overwatch del SAT, y que mientras soy informal y maneje efectivo, pues parece que no me pasa nada, ¿no? Imagínate perdón, Iván, imagínate cuántos negocios hoy también tienen una sucursal en su banqueta. ¿Sí? Es increíble, pero se comienza a dar esto. Negocios que tienen sucursales en las banquetas, precisamente por esta falta de equidad, por esa falta de sensibilidad de los dos lados. Yo creo que eso es lo que este gobierno en este inicio, en este pequeño golpe que quiso dar, se le olvidó darlo, pero completo. Sí, sí, claro. Y bueno, ahí voy a la siguiente pregunta. Vemos muchos cambios que tal vez está sacando a medianas y grandes empresas, o las va a sacar de ser empresas, porque efectivamente, como lo hemos dicho y como lo dijo ahorita también Humberto, vivían a base a lo mejor de facturas, o vivían de este outsourcing abusivo, ¿no? O sea, bueno, no abusivo, vamos a ponerlo ilegal, ¿no? Y que finalmente ahorita con esta recomposición, tal vez van a empezar a decir mis márgenes de utilidades no son los que eran, y tengo que cerrar. Y también por el otro lado, el pequeño empresario que lo hace regular o que tenía un outsourcing en el marco jurídico, pues sus cargas van a aumentar. Yo el otro día alguien me preguntaba, yo le decía, yo creo que de 10 trabajadores te vas a quedar con 3 para que puedas soportar todas las cargas fiscales, laborales y aparte buscar quién te pueda apoyar. En este tema, Abel, ¿tú sí crees que vayan a salir malas empresas del mercado? Yo creo que, como decía Humberto, muchos de los empresarios que están capacitados para esto van a transformarse, se van a acoplar estas medidas. Me queda claro que vamos a tener mejores empleos, pero vamos a tener menos empleos. Este va a ser el problema de inicio. Si van a salir 6, 7, 12 millones de empleos a través del outsourcing, van a llegar a las empresas de manera formal, lo que tú decías, la mitad o yo creo que hasta menos. Van a hacer que las empresas sean mucho más meticulosas al momento de contratar personas. Las empresas van a aumentar los requisitos que van a tener que cumplir los trabajadores para poder participar dentro de la empresa por el costo que genera. Entonces, la gran masa de personas que hoy no tiene una capacitación adecuada, pues va a ser la que se va a ir quedando de lado. Van a ser los que se van a ir quedando sin empleo y otra vez son los que menos tienen, los que van a salir más perjudicados de esto. Sí, por un lado mejores empleos, pero por otro los que hoy menos saben, los que menos oportunidades tienen, se van a quedar de lado. Yo así lo veo, Iván. Gracias, Abel. Sí, es correcto. Creo que podemos coincidir todos en muchos aspectos. Jorge, aquí hay algo que hemos visto, no de esta administración, sino de muchas otras. Yo recuerdo la primera de ellas, cuando Gurría dijo que había que eliminar los vales de despensa porque los trabajadores la usaban para ir a comprar cervezas en lugar de alimentos, ¿no? Y fue radical y fue de golpe y de tajo la reforma, ¿no? Hoy vemos que de repente lavado de dinero, reformas tajantes y radicales. Vemos que este tema de outsourcing, reformas radicales. ¿Crees que como mexicanos tenemos una cultura que si no nos hacen así de golpe, de tajo, encontramos salidas rápidamente, nos amoldamos? ¿O por qué se dan estas reformas que no van siendo estructuradas a lo mejor para ir educando al empresario y que son tan tajantes y violentas? Yo creo que depende del tipo de reforma de que estemos hablando y también depende del gobierno y la legitimidad que tenga. Si es un gobierno con poca legitimidad, necesariamente tendrá que aplicar algunas reformas y buscar programas y dar un golpe en la mesa para decir, aquí estoy y merezco respeto y
y yo tengo el mando y estoy haciendo lo que es mejor para la población, ¿no? Saliéndonos un poco del tema, fue lo que tuvo que hacer Felipe Calderón y con la guerra de narcotráfico. Carecía de legitimidad, ¿no? Carecía de legitimidad y entonces tuvo que avanzar en este proceso de militarización para poder ganársela, ¿no? Apenas desde mi punto de vista, una elección fraudulenta. Las reformas que está proponiendo el actual gobierno son de diferente calado porque tiene la legitimidad de más de 30 millones de votos. La legitimidad que le da y el mandato que le pidió la gente, porque tampoco es que fuera algo que no hubiera manejado en campaña el presidente y en su programa de campaña a lo largo del territorio, ¿no? Él hablaba de la eliminación de los fideicomisos, él hablaba de luchar contra la corrupción, él hablaba de los paquetes, perdón, precisamente también hablaba del outsourcing. Entonces, creo que es diferente y depende del gobierno, depende del contexto. Todos los gobiernos o la búsqueda de los gobiernos es, al menos en la teoría, dotar de cierta seguridad, salud, educación, en fin, bienestar a sus gobernados, ¿no? Lo que este gobierno planteó desde el principio fue bienestar, esa es la palabra, al final bienestar, y está tratando de emprender reformas para dotar a la población de bienestar. El PEF ahora está configurado de una forma como tal vez no lo pensó el presidente, ¿no? Y no lo pensó el secretario de Hacienda, ni el Ejecutivo o el cuerpo de secretarios. ¿Por qué? Por la pandemia. La pandemia se atravesó y entonces tuvo que haber una reconfiguración un poco diferente a lo que había pensado de inicio. Y digo un poco diferente porque él también lo había dicho, bueno, es que yo no estoy dando un gran golpe de timón y estoy ejerciendo, por ejemplo, políticas contracíclicas, porque yo desde que empecé a hacer modificaciones a la estructura. Él tiene una frase bastante clara en donde dice, pues tengo que mover al elefante reumático, ¿no? El gobierno y la administración pública al final es una gran empresa, es la empresa más grande del país en términos de los recursos que ejerce y dónde está ubicada, ¿no? Está ubicada en prácticamente todos lados, independientemente de cómo se piense. La sociedad sí se tiene que adaptar, porque al final creo que era tu pregunta, ¿por qué recibimos o por qué estamos acostumbrados a este tipo de medidas que toman los gobiernos? Bueno, No es que estén no digo drásticas. pero drásticas. Creo que como sociedad, sí somos una sociedad bastante política, o sea, en términos de que nos interesa, a diferencia de otros países donde tal vez no tengan esta cultura de preocuparse por la vida pública del país. Y no es que necesitemos este tipo de medidas, sino que más bien los candados que existía, te puedo hablar incluso de que la corrupción no era delito grave. La corrupción no era delito grave y eso es algo impensable, ¿no? Ahora ya es delito grave. Los derechos humanos no estaban como están hoy en día. Sí necesitábamos desde mi punto de vista estas reformas y tal vez, como lo dije en la intervención anterior, van a necesitar adecuaciones, pero si no se hacía de esta forma, difícilmente se iba a conseguir. Ahora, yo también estoy de acuerdo con Abel. Se tienen que comenzar también a incorporar al mercado informal a este tipo de políticas. Y yo lo veo por el camino de los regímenes especiales. Los regímenes especiales tienen que entender la naturaleza de los trabajos. No es lo mismo ser mariachi, no es lo mismo ser trabajadora del hogar remunerada, no es lo mismo incluso los más modernos, los repartidores de comida o Ubers, en donde tal vez podríamos ubicar un tipo de modelo de esquema tributario y de seguridad social más ad hoc y más fácil que cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, sí se debe de caminar a buscar la incorporación de los informales y tal vez es algo que está faltando un poco, pero yo creo que se está caminando de cualquier forma en el sentido correcto. Gracias, Jorge. Humberto, desde tu punto de vista, todas estas series de reformas hubieran llegado con cualquier otra administración o solamente o son realmente, porque desde mi punto personal de vista es una secuencia, ¿no? Creo que hoy día esta administración se da cuenta del Overwatch, se da cuenta del Big Data que tienen desde hace 10, 15 años en acumulación de facturación electrónica, etcétera, etcétera, y lo modela para hacer uso y eficientarlo, ¿no? ¿Son políticas que hubieran tomado cualquier otro gobierno o se ven diferentes?
No, creo que era una tendencia que no se podían ya salir mucho del margen. De hecho, las políticas en materia tributaria y en seguridad social, como lo hemos platicado en otras ocasiones, ya era un modelo de riesgo que tenía identificado el gobierno desde hace por lo menos 3 sexenios y estaba caminando en ese sentido. Entonces, el no aprovecharlo sería una locura, sería tanto como, pues, no sé, inundar un aeropuerto que prácticamente ya tiene un avance importante, o alguna situación de hacer un tren en la península, o alguna locura como una refinería que se inunda. Pero aquí el tema, la diferencia abismal es que esto genera recaudación y no podían dejar. Creo que era una tendencia que se tiene que seguir y la tendencia va a seguir, Iván. Seguramente el siguiente año, después de las intermedias, va a haber una modificación agresiva en el tema tributario. De hecho, lo ha hablado el senador Monreal, lo ha hablado el propio presidente, y están esperando el momento político correcto. Creo yo donde se tardaron en tomar una decisión drástica y que finalmente tenía que ser acorde con la gravedad de la crisis sanitaria que estamos viviendo, crisis sanitaria, crisis económica, era haber hecho algo, algún mecanismo para tratar de incentivar la reactivación económica. Entonces creo que ahí es donde creo que vamos en caída libre, por lo menos en lo que resta de este año, 2 meses, y por lo menos la mitad del siguiente año. No hay actividad económica, no se vislumbra actividad económica sólida, y lo más grave, creo yo, es que no hay confianza en el mercado. O sea, platicas con empresarios de todos los niveles y el común denominador es la incertidumbre de qué puede llegar a pasar. Sector de la construcción, manufactura, transformación, comercialización, todos tienen situaciones de un riesgo inminente el siguiente ejercicio, y se va a visualizar y se va a sentir en los recortes de los presupuestos y en la desbandada que va a haber de empleos formales. Yo creo que ese es el problema grave. Todos tenemos visualizado qué es lo que está pasando. Se empieza a cerrar un círculo que puede ser muy delicado porque, como decía Abel y Jorge, está claro cómo se está instrumentando la operación y la regulación para las empresas. Yo no digo que sea mal, el problema es la forma. Va a haber mucho desempleo y no se están creando mecanismos alternos que traten de compensar esa situación. ¿Qué es lo que se va a hacer? Que nos vamos a hacer un país de muchísimo más pobres. Creo que esa es mi preocupación y mi punto de vista. Gracias, Humberto. Abel, creo que se quedan muchos temas en la mesa. De una vez los invito para seguir con otra mesa, con el mismo tema, porque hasta hay leyes que nacieron muertas, como la ley de confianza ciudadana, y que después me gustaría que la platicáramos en algún momento. Pero pues tus conclusiones y recomendaciones, Abel. Yo creo que aquí la conclusión ha habido reformas, pero no con un gran impacto. Ha habido reformas no con el impacto que se escuchó o con el que nos prometieron. Por ejemplo, aquí platicábamos un día de las Afores. Aquí estaba Jorge y el tema de las Afores. Se hablaba de inicio de una gran Afore que pudiera ser a través del gobierno que manejara los recursos. Por eso decía que me quedaba yo tranquilo, pero no contento. Se quedó con los privados. Me quedo tranquilo porque se queda con los privados, sin embargo, le cargan la mano a los empresarios, que son quienes aportarán más siempre. El gobierno y los trabajadores se quedan de lado. Sí. Me parece también que la receta en todo el mundo, y así ha sido, o trabajas más o aportas más. Abres las aportaciones voluntarias y disminuyes las semanas de cotización, y ahí sí le das acceso a más personas a tener, por ejemplo, una pensión. Pero creo que han sido pequeñas reformas que veíamos que venían sin grandes impactos. Me parece que el gran impacto tiene que ser muy pronto, lo decía Humberto al inicio. Creo que ya no sabemos el pasado, creo que el futuro es incierto, pero yo creo que 2 años son suficientes para poder calificar un gobierno. En seguridad que aumenta, en el manejo de la pandemia, 10% de las personas que se infectan mueren. Esto es una cifra alarmante con respecto a todo el mundo. Claro. Lo que viene de la economía, ¿cómo nos vamos a recuperar? Ahora sí, como se recuperan en otros países, y van los recursos, las inversiones en el mundo, los países competimos todos los días por este dinero. Habrá que ver cómo nos vamos a ir recuperando en medida de que se recuperen otros países, y yo creo que ahí nos vamos a quedar cortos. Pero como bien dices, hay un montón de cosas por hablar, sí. Pero creo que hoy estamos ahí, estamos cortitos, cortitos, cortitos. Muchas gracias, Abel. Y efectivamente, como lo dijo Jorge, creo que
el gobierno es una de las principales o la principal empresa y finalmente todos los gobiernos vamos a competir por el mismo dinero como empresas, ¿no? Jorge, como dije, muchos temas se nos caen en el tintero, hasta analizar si son reformas de la OSD, si de la Organización del Trabajo, etcétera, etcétera. Creo que son temas que podemos platicar muy amenamente, pero tus conclusiones y recomendaciones, Jorge. Pues mira, algunos contrapuntos, por así llamarlos, opiniones encontradas. Yo creo que hay que mirar al sur. O sea, es importante sacar como país a esa parte de la población que está más rezagada, ¿no? Y estos proyectos, el interoceánico, hablar del Tren Maya como proyectos productivos que buscan no nada más no una rentabilidad como empresas económicas, sino una rentabilidad en términos sociales, me parece muy importante. Ahora, hablando de los cambios en la regulación de las AFORES, yo estoy como modelo de pensiones completamente en contra de lo que se tuvo. Al final creo que las AFORES deberían estar bastante agradecidas, simplemente porque se les deja como parte de los jugadores del mercado y tienen al final del día ese mercado cautivo, que son los trabajadores formales que sí o sí tienen que elegir alguna AFORE para que les administre sus recursos, ¿no? Las AFORES al final están peleando porque se les está imponiendo una tasa, una comisión, un tope en las comisiones de 0.54-55%, lo cual me parece bastante fuera de lugar y ridículo. A ver, al final la propuesta también incrementa paulatinamente el porcentaje de aportación de los cotizantes. Las aportaciones van a crecer 2.3 veces, las comisiones solo se van a reducir 1.6 veces. Es decir, la base va a crecer más veces que la reducción del factor de las comisiones. Los ingresos de las AFORES el año pasado fueron de 224,000 millones de pesos. Van a tener que hacer un ajuste a sus elevados sueldos, sin duda, pero bueno, tendrán que hacer algo en ese sentido, ¿no? Ahora, por cada punto porcentual, y esto es creo que algo que no se debe de olvidar, que te cobran como comisión, los activos de los trabajadores disminuyen a lo largo de su vida 25%. Las AFORES empezaron cobrando comisiones de 14.95% en 1997 sobre saldo. En el 98 fueron del 11%, en el 99 del 6%. En fin, todavía en 2005 eran casi del 3%. Yo creo que es momento de que al menos digan, bueno, vamos a poner de nuestra parte y sí es justa esta reducción. Vienen momentos definitorios en 2021, se viene un proceso importante y no olvidar que se viene también esta pregunta a la ciudadanía en términos de qué va a pasar con los expresidentes. Un momento bastante relevante también para la vida pública y política de nuestro país desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, vienen momentos interesantes. Yo creo que el gobierno lo está haciendo bien y encantado nuevamente de platicar con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, muchos temas que se caen en el tintero sobre las decisiones fiscales, financieras, políticas y analizar extremos, ¿no? Mediáticas, no mediáticas, positivas, cortas, o a ver a dónde nos lleva. Y Humberto, pues de igual manera, tus conclusiones y recomendaciones. Pues conclusiones, Iván. Esperemos, creo que todos tenemos la esperanza de que funcionen los mecanismos que está estableciendo el gobierno. Creo que todos en su sano juicio queremos que México prospere y que sea equitativo, que sea justo, que se rompa la brecha tan amplia que se generaron en otros gobiernos. No podemos negar esa situación. Pero creo que se están quedando cortos en la situación, en los planes que están estableciendo como políticas de gobierno. Yo creo que aquí el tema se sigue agravando por lo que estamos viviendo ahora, la pandemia. ¿Quién sabe cuánto tiempo más dure? Creo que por lo menos el siguiente trimestre del año va a seguir una situación crítica. Se viene el invierno, se viene una situación crítica. Creo yo que como citadino, algo que me mantiene tranquilo es que la jefa de gobierno está tomando políticas acertadas y está minimizando o tratando de minimizar o contener el riesgo que estamos viviendo a nivel nacional, y pues eso deja un tanto de esperanza. Económicamente creo que la situación va a ser crítica. Creo que todos tenemos que hacer una reflexión tratando de eficientar recursos y gasto
tratando de ser empáticos con la situación de los empleados, quienes generamos empleos, y también ser empáticos con la situación o la crisis que puede estar viviendo el de al lado, sea nuestro cliente, nuestro proveedor, socio comercial, como sea, porque la indiferencia creo que a nivel país es lo que nos está haciendo mucho daño, y pues seguir trabajando. Muchas gracias, Humberto. Gracias a todos. ¿Qué les puedo decir? Muchas gracias por su tiempo y espacio que nos dieron Jorge, Humberto y Abel para esta mesa de análisis. De verdad, yo me quedo con ganas de seguir platicando. Creo que nos quedamos con muchos temas por abordar. Y sí me gustaría invitarlos a una segunda parte de esta mesa próximamente. Los tres muy claros en sus conceptos, en sus ideas. Y les vuelvo a agradecer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues creo que es de mucha ayuda, como decían al principio, de que esto se difunda, de que más gente lo conozca y que podamos estar mejor preparados para afrontar la situación. Nuevamente, muchas gracias, Jorge, Humberto, Abel, y hasta la próxima.